la valiosísima presencia del licenciado Jaime Obregón, analista internacional, directamente desde Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias, muy bien, afortunadamente acá en la fría ciudad de Nueva York, está soleadito el día, pero estamos a 15 grados centígrados de temperatura, un airecito frío, todavía no acaba de entrar bien la primavera, pero bueno, cuando los cárteles son la amenaza número uno oficialmente, Trump convirtió la guerra contra los cárteles en doctrina oficial. Lo que sigue afecta a todo el hemisferio. Y bueno, este domingo Barcelona y Real Madrid juegan el último clásico de la temporada en el Camp Nou. Y si gana el Barça, se queda con la liga ahí mismo, en la propia cara del rival. La preparación del Madrid no fue, digamos, ideal. Federico Valverde terminó en el hospital después de irse a los golpes con un compañero en el entrenamiento. Sí, estás escuchando bien, contra un compañero. Si tienes un amigo del Madrid y lo ves cabizbajo estos días, no lo molestes, que ya tiene suficiente. Y el partido aún no empieza. Y bueno, vamos a ver con qué desayunamos hoy. Trump dice que tendrá un deal con Irán antes del 14 de mayo. El presidente pausó Project Freedom, la operación naval para escoltar barcos por el estrecho de Hormuz, y aseguró que las negociaciones con Teherán van muy positivas. Irán, mientras tanto, sigue diciendo que Estados Unidos ya violó el cese al fuego. La gasolina promedio sigue en 4.30 el galón, 6.1 en California, y la inflación interanual cerró en marzo en 3.3. El optimismo presidencial todavía no llega a la estación de gasolina. Y bueno, el DHS elimina el Duration of Status para estudiantes F y J1. Hoy un estudiante internacional con visa F1 puede vivir en Estados Unidos sin fecha límite mientras esté matriculado. Su visa simplemente dice D-S, no una fecha de vencimiento. La nueva regla lo cambia todo. Habrá plazos fijos y renovaciones obligatorias como cualquier otra visa. Un trámite extra que, si se pasa por alto, puede costar el estatus migratorio. Y Anthropic se queda con todo. Colossus One en Memphis. La empresa anunció un acuerdo con SpaceX para ocupar toda la capacidad disponible de Colossus 1, el data center de Memphis que SpaceX construyó originalmente para la inteligencia artificial, unos 300 gigawatts. La razón es simple. La demanda de cloud creció tan rápido en los primeros meses del año que los usuarios de Cloud Pro y Max empezaron a ver fallas de fiabilidad. El acuerdo también abre conversaciones para mover cómputo a satélites en órbita, continuando la misma lógica con que se ha venido cubriendo. Editoriales y Scott Turow demandan a Meta por usar libros pirateados para entrenar inteligencia artificial. 5 grandes editoriales, Elsevier, Tenash, Hatch, Macmillan y McGraw-Hill, más el autor Scott Turow, demandaron a Meta y a Mark Zuckerberg personalmente por descargar 267 terabytes de material pirata desde sitios como LibGen para entrenar Llama. Según la demanda, Zuckerberg autorizó verbalmente detener los esfuerzos de licenciamiento en 2023 con un argumento simple. Si licenciamos un solo libro, no podremos apoyarnos en la estrategia del fair use, honestidad corporativa, que pocas veces queda escrita. Y bueno, Sherrod Brown vuelve. Gana primaria demócrata en Ohio y retará a Husted en noviembre. En 2024, el republicano Bernie Moreno le quitó su escaño en el Senado a Sherrod Brown. Ahora Brown regresa, pero por un asiento diferente, el que dejó vacío J.D. Vance al convertirse en vicepresidente. El gobernador de Ohio nombró al republicano Jon Husted para ocuparlo de manera interina, y es en el escaño el juego en noviembre. Brown ganó el 92% de la primaria demócrata esta semana.
Se espera que sea una de las elecciones senatoriales más caras del año. Y bueno, el futuro del periodismo se escribe en 2 idiomas. El sábado 30 de mayo, 3 de los nombres que están definiendo el periodismo se suben al mismo escenario en Boston. Mark Baron es director del Boston Globe y de Washington Post. Paola Ramos de Telemundo y MS Now. Y Javier Marín, fundador de Tiempo. Una conversación bilingüe intergeneracional sobre lo que viene en el WPUR Festival Site Performance Center a la 1:30 de la tarde. Y bueno, de designación legal a doctrina militar. El miércoles, la Casa Blanca publicó su nueva estrategia contra el terrorismo, un memo de 16 páginas que organiza las prioridades del segundo término de Trump en 3 categorías. Narcoterroristas y pandillas transnacionales, en primer lugar, seguidos de los terroristas islamistas tradicionales y los extremistas violentos de izquierda, incluyendo anarquistas y fascistas. Por primera vez en la historia reciente de la política antiterrorista estadounidense, los cárteles latinoamericanos aparecen oficialmente por encima de Al-Qaeda e ISIS. El cambio no salió de la nada. En enero de 2025, Trump firmó el Executive Order 14157, ordenando designar a los cárteles como organizaciones terroristas internacionales. En febrero, Rubio confirmó 8 designaciones. Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, Cartel del Noreste, Gulf, la Nueva Familia Michoacana, Carteles Unidos, Tren de Aragua de Venezuela y la MS-13. En septiembre pasado comenzó la operación limpieza en el sur, en el Caribe. Hasta mayo 6, 57 ataques de precisión, al menos 180 operativos y muertos. La estrategia de esta semana no inaugura nada nuevo, formaliza lo que ya estaba pasando. México y Venezuela son 2 líneas que ya se cruzaron. México ha llamado a estos ataques una violación al artículo 2 de la Carta de la ONU y exigió que paren las agresiones. La presidenta Sheinbaum ha condenado públicamente la intervención. Trump respondió con la frase que define la nueva era. Algo va a tener que hacerse con México. En Venezuela, como sabemos, las operaciones llegaron hasta Caracas y culminaron con la captura de Nicolás Maduro y un proceso de transición en proceso. La línea entre operación antinarcóticos y operación militar regional, que durante décadas Estados Unidos mantuvo deliberadamente borrosa, ya no existe. Cuando un cártel es una organización terrorista extranjera, atacarlo en territorio de otro país no requiere consentimiento, ni declaración de guerra, ni aprobación del Congreso. Es ejecutivo, es directo y por ahora no tiene un freno claro. Y bueno, lo realmente nuevo de la estrategia en esta semana no son los cárteles. Es que en el mismo documento que autoriza ataques militares en el hemisferio, también se nombran como amenaza prioritaria a grupos políticos seculares violentos cuya ideología es antiamericana, radicalmente protransgénero y anarquista. El director senior de antiterrorismo, Sebastián Gorka, escribió que la rápida identificación y neutralización de sus grupos forma parte de la misma misión. Esta fusión es el cambio de doctrina. La política antiterrorista históricamente separaba amenazas externas, militares internacionales, de amenazas internas, criminales federales. Combinarlas en un mismo marco significa que las herramientas pensadas para usar afuera ya tienen un puente legal hacia adentro. Para comunidades latinas en Estados Unidos, el precedente es concreto. La designación de la MS-13 como fuerza terrorista ya se ha invocado en operaciones de ICE y en casos de deportación expedita. La pregunta que queda abierta es ¿qué barrios, qué actividades
perdón, y qué identidades pueden incluir, pueden quedar incluidas cuando amenaza terrorista deja de ser una categoría legal y se convierte en una etiqueta política. Eso es lo que tenemos el día de hoy, mi querido Patas, aquí desde Nueva York. Muchísimas gracias, Jaime. Qué placer escucharte con toda esta información que nos tienes de primera mano. Oye, yo quería preguntarte en términos de las nuevas políticas en guerra contra el narcotráfico de parte de Estados Unidos, si tú ves ahí alguna relación con estas otras noticias que se han suscitado en la semana. Tenemos, por ejemplo, ahí el desmantelamiento de un laboratorio en Kansas City que Donald Trump asegura que tiene nexos con redes delictivas provenientes de nuestro país, aunque parece que no se han presentado pruebas en ese caso, como tampoco en el caso de las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa. Y tenemos por ahí la publicación de una carta del Chapo Guzmán hacia el estado de Nueva York, en donde él se deslinda de las acciones violentas, dice que en realidad de todo eso fue responsable el gobierno mexicano, y está también publicándose una supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein, que ya andaba por ahí dando vueltas en los tribunales, pero apenas se acaba de hacer pública. Yo no sé si estas cuestiones estén también ahí presionando a Donald Trump para llevar a cabo las acciones que ha realizado últimamente. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, aquí en Estados Unidos, el hecho de que un fiscal presente una acusación ante una corte se toma como suficiente para detener a la persona y presentarla ante un gran jurado. O sea, esa es la ley americana, el derecho anglo, que cambia mucho en relación al derecho romano, que es el que se utiliza en nuestro país. En ambos casos siempre va a existir la presunción de inocencia, y son las autoridades, los fiscales, tanto en México como en Estados Unidos, que tienen que demostrar el por qué se está indiciando a una persona. En el sotoboche de aquí de los Estados Unidos, se habla mucho de que los cárteles mexicanos están metidos hasta la médula en lo que se llama el narcomenudeo de las drogas. Originalmente aquí en Nueva York ese papel lo llevaban a cabo los jamaiquinos, algunos afroamericanos de la zona del Bronx, algunos puertorriqueños. Ahora ya se habla así descaradamente que son los cárteles mexicanos, ¿no? En esta parte del país. En lo de Kansas, ese narcolaboratorio con fentanilo, sí, otra vez están acusando a los mexicanos de que fueron ellos los causantes. Ahora, ¿qué sucede? Aquí en los Estados Unidos, la DEA, el FBI, la CIA, la misma policía, nunca proclaman o nunca dan a conocer sus grados de investigación ni en qué se basan para determinar la acusación hacia una persona, ¿no? Hacia una persona o hacia un grupo de personas. Quien últimamente puede determinar si hay una culpabilidad o hay un delito es precisamente el gran jurado, y es cuando se inician los juicios para estas personas. O sea que en México nadie es culpable, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero eso no aplica exactamente igual en Estados Unidos. Sin duda es una diferencia radical, pero pone ahí como en jaque en dónde está la rayita cuando hay un tema delictivo que está afectando directamente a los dos países. Oye, y yo te quería preguntar en torno a este tema de las redes sociales que también tocaste. Está invirtiendo Elon Musk cantidades millonarias en el desarrollo de su inteligencia artificial, pero al mismo tiempo está enfrentando una demanda en Francia
por temas de pornografía infantil promovida justamente por su red social X, antes Twitter. A mí me preocupa que se invierta dinero en potenciar una plataforma que puede ser potencialmente riesgosa antes de que se solucione este tema. Y bueno, hay demandas ahora por todos lados contra las redes sociales, porque nos comentas que también en el caso de Meta y Mark Zuckerberg están teniendo una demanda en este caso por el uso de libros piratas. Me parece que es ya la segunda demanda a la que se enfrenta Zuckerberg en menos de un mes, porque pues fueron declarados él y su plataforma ya culpables de incumplir las leyes de censura en Rusia. ¿Será que nos estamos encontrando con un momento en que se están debilitando estos gigantescos emporios de redes sociales, o estará alguien aprovechando que ya se debilitaron para volver a golpearlos por ahí? Mira, si recuerdas, desde que empezaron a surgir las redes sociales, nunca ha habido una regulación al respecto, ni por el uso, ni por el lanzamiento, ni por el uso del espectro. No hay regulación en nada, son plataformas libres, ¿no? Los gobiernos en todo el mundo de alguna manera han tratado de regularlas y pues no ha sido posible, ¿no? Entonces, bueno, una de las maneras que se está buscando de alcanzar regulaciones es a través de las demandas colectivas o de las demandas privadas, que buscan precisamente evitar lo que estás comentando, ¿no? La cuestión de la pornografía infantil a través de las redes sociales. Hombre, es brutal, es más allá de lo que podemos imaginar, ¿no? Y bueno, quienes están atrás de esto, pues obviamente las organizaciones, son organizaciones transnacionales, ¿no? Siempre se ha hablado que son los rusos, los ucranianos, los países del este que están atrás de todo esto, pero bien, nada más se ha hablado, nunca se ha aprobado nada. Y sí, ciertamente se necesitan regular las redes sociales, pero en el momento que las regulas, entonces ya entra el concepto de la libertad de expresión, ¿no? Es todo un tema de análisis muy, muy profundo. Pues es complejo, ¿no? Y está cambiando continuamente. Sin duda es un tema al que le daremos seguimiento y te agradecemos muchísimo por tu información y tu opinión, que nos parece sin duda muy valiosa, siempre muy inteligente y muy abarcativa, ¿no? Conectando diferentes puntos. Te agradezco muchísimo, Jaime. ¿Nos puedes recordar antes de terminar tus redes sociales una vez más, por favor? Con mucho gusto, Jaime Obregón en Facebook, y en Instagram es Good Eye Consulting Group. Y estamos como siempre a tus órdenes, mi querido amigo, y un abrazo a ti y a todo el gran auditorio de Factor Radio. Muchísimas gracias, va un abrazo de retache allá para el otro lado de la frontera. Nos estamos escuchando la semana que viene y que tengas excelente día. Sí, señor, muchísimas gracias, buen día.